Amados, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con estas enseñanzas que son muy buenas para cada uno de nosotros. Primeramente reciban un cordial saludo de parte de su servidor, el pastor Hamilton Bolívar Pita, desde la ciudad de Quito, de la Iglesia Bíblica, proclamando la buena nueva de Jesús. Hoy vamos a tener un mensaje muy precioso. Hoy vamos a iniciar con este mensaje guiado con el Espíritu Santo de mi Dios, que tiene por título ¿Cómo reconocer una iglesia verdadera? Muchas personas en el mundo se han hecho esta pregunta: ¿cómo reconocer la iglesia verdadera? ¿Estaré en la iglesia verdadera? Esas son las preguntas que me están haciendo. Y muchas veces damos opiniones de ciertos tipos de iglesia y decimos, esta es, esa no es, esa sí es. ¿Cómo reconocer una iglesia verdadera? Lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 11, desde el versículo 1 al 5. Mateo capítulo 11, del 1 al 5 dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oíd y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y como los discípulos, amados hermanos, los de Juan le dijeron: debemos buscar otro, o esperamos algún otro. Muchas de las veces nosotros los cristianos también decimos: ¿será que esta no es la iglesia verdadera y tengo que buscar otra iglesia? Igualmente muchas personas en el mundo afirman ser parte de la iglesia verdadera, pero ¿será cierto? ¿En realidad estarán en la iglesia que fundó el Señor Jesucristo? ¿Que fundó nuestro Señor Jesucristo? Para poder comprender primeramente cuál es la iglesia verdadera, tenemos que saber qué significa la palabra iglesia. Pues muchos pensamos que la iglesia es el lugar donde se reúne un grupo de hermanos, o pensamos que la iglesia es el local o el nombre de un grupo de personas que se reúnen a leer la Biblia. Es decir, que la iglesia, hermanos, son todos los que han sido llamados fuera por Dios, han sido llamados fuera del mundo pecador, fuera de la condenación, fuera de la religiosidad, fuera del mal camino, fuera del camino que lleva a la perdición. Tenemos que comprender algo muy importante. Una cosa es la iglesia y otra cosa es la denominación. La iglesia, en términos generales, incluye a todos los que son salvos, a todas las personas que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Pero una denominación son las diferentes formas de adorar a Dios y de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero las distintas denominaciones forman parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Entendió, hermano? Las distintas denominaciones forman parte de la iglesia de Jesucristo. Bautista, Misión Centroamericana, Pentecostales, forman parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que, entonces, si todas las iglesias forman parte del cuerpo de Jesucristo, entonces, ¿cómo podemos reconocer cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuáles son las señales para poder reconocer? ¿Cuáles son los puntos claros para poder identificar cuál es la iglesia verdadera? En los versículos que acabamos de leer del libro de Mateo capítulo 11, del 1 al 5, encontramos las señales que nuestro Señor Jesucristo le da a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le preguntó si él era el Mesías o esperaban algún otro. Muchos
muchas de las veces. Hermanos, aquí hay algo muy impactante. El Señor no le contestó sí ni no. Él solamente les habló diciendo, él solamente le habló sobre lo que hacía. Él le dijo, contesten a Juan lo que ven y las cosas que oyen. Eso le contestó el Señor Jesucristo. Hermanos, Él le contestó de esta manera. Ahora, el Señor Jesucristo nos va a contestar a nosotros cuál es la iglesia verdadera. Número uno, amados hermanos, la iglesia verdadera es donde se enseña y se predica la palabra de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? La palabra de Dios. Jesús no perdía el tiempo enseñando y predicando mandamientos de hombre. Él no perdía el tiempo enseñando y predicando a las multitudes sobre otra cosa que no fuera la palabra bendita del Padre Celestial. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 24, también la palabra de Dios nos enseña. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 14, versículo 24. Miren lo que dice la palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. La iglesia verdadera no enseña y predica lo que dicen las revistas, lo que dicen los libros, aunque sean de grandes escritores. No se enseña y se predica tradiciones humanas, sino que se predica lo que la Biblia dice. Porque hoy en día en muchas iglesias ya no predican la Biblia. Toman ciertos libros de ciertos escritores, aunque sean bíblicos, se han vuelto, amados hermanos, en una denominación que realmente no están predicando a Dios, sino que están predicando a hombres. La enseñanza y la predicación, hermanos, nosotros no lo podemos hacer una religión. La enseñanza tiene que ser basada a la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 9, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. La iglesia verdadera no predica ni enseña lo que dice una revista o lo que dice un libro. Puede ser el mejor escritor del mundo, pero la iglesia verdadera se predica la palabra de Dios. 2. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Donde hay testimonios de vidas transformadas. Esa es la iglesia verdadera, hermano. A Juan en la cárcel le dieron testimonio de los hechos de Jesucristo, su poder, sus maravillas, sus milagros. En la iglesia verdadera son innegables los testimonios de la transformación de Dios que ha hecho en la vida de muchos cristianos. Esa es la iglesia verdadera, donde realmente la vida es transformada. Mateo capítulo 11, versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Los hechos de Jesucristo en la vida del cristiano se notan. Hay transformación, hay conversión, hay regeneración en la vida de las personas. Si nos damos cuenta, hermanos, veremos que muchas de las personas que dicen tener una religión, su vida no refleja ningún tipo de conversión. No hay cambio, no hay regeneración. En la iglesia verdadera tiene que haber cambio, regeneración, transformación, vidas transformadas, testimonio. Mi Señor Jesucristo no le dijo: dile a Juan el Bautista que yo soy realmente Dios, sino que le dijo: mira, anda y dile lo que viste, lo que vieron tus ojos. En una iglesia, amados hermanos de sana doctrina, en la iglesia verdadera, hay testimonio de vidas transformadas. Número 3. ¿Cuál es la iglesia verdadera?
Es una iglesia con poder en dos dimensiones: lo que se oye y lo que se ve. La iglesia verdadera es una iglesia con poder en dos dimensiones: lo que se oye y lo que se ve. Jesús decía a los paralíticos: levántate y váyase y ande. Y los paralíticos se levantaban y andaban. Jesús le decía a los muertos: a ti te digo, levántate, y los muertos resucitaban. Había poder en sus palabras, había poder en sus hechos. Y mira lo que le dijo Jesús a Juan en el versículo 4, Mateo 11:4. Respondiendo, Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oíd y veis. Una iglesia verdadera, amados hermanos, es una iglesia que tiene poder en dos dimensiones: en lo que se oye y en lo que se ve. La iglesia de Jesucristo no solamente le cuenta al mundo que Dios tiene poder. La iglesia de Jesucristo no solamente le enseña al mundo que para Dios, amados hermanos, que Dios es un Dios de poder, sino que la iglesia verdadera es la que le cuenta al mundo que Dios es el Dios de lo imposible. La iglesia verdadera es el que lo demuestra al mundo: los milagros, la vida cambiada, con sanidades, con vida restaurada, con matrimonio restaurado. Esa es la iglesia verdadera. Lo que oís y lo que veis. Vemos en la iglesia milagros, vemos en la iglesia el poder de Dios, lo vemos y ahora tenemos que salir a decirlo. Esa es la iglesia verdadera. Hermanos, la iglesia de Jesucristo no solamente le cuenta al mundo de que Dios tiene poder, sino que también le enseña que Dios realmente es el Dios de todo lo imposible. Yo te hago una pregunta: ¿hace cuánto tiempo a ti te dijeron que Dios era todopoderoso? ¿Hace cuánto tiempo a ti te dijeron que Dios era el médico de médicos? ¿Ha habido sanidad en tu vida? ¿Ha pasado algo en tu vida? No ha pasado nada, ¿no? ¿Por qué no ha pasado nada? Porque no has visto la mano de Dios. Porque no has experimentado el poder del Señor Jesucristo. Porque no has experimentado, amados hermanos, realmente al Todopoderoso. Porque no formas parte del cuerpo de Cristo. Por eso no has recibido, amados hermanos, el poder de Dios. Por eso no has recibido la sanidad. Ahora tú tienes que entender, la iglesia verdadera son tres puntos importantes, hermano. Y el último, ¿cuál es la iglesia verdadera? Es una iglesia donde hay prodigios y milagros, pero sin olvidar lo principal, el Evangelio. Número 4, hermano. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es una iglesia donde hay prodigios y milagros, pero sin olvidar lo principal, el Evangelio. Milagros como lo relata la Biblia. Hoy en día las personas quieren ver la gloria de Dios. Hoy en día las personas quieren ver los prodigios, quieren ver sanidades. Las personas hoy en día no quieren ver el poder de Dios, sino que hoy en día las personas quieren ver show cristiano, pero no quieren reconocer sus pecados delante de Dios. Así que, ¿cómo puedes identificar la iglesia verdadera? Hermanos, es tan fácil. Una iglesia verdadera no es aquella iglesia que realmente te dice: esta es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que enseñó el Señor Jesucristo. Número 1, donde se enseña y se predica la palabra de Dios, no cosas de hombre. Donde se predica Biblia. La iglesia verdadera habla mucho de lo que la Biblia habla mucho y habla poco de lo que la Biblia habla poco. Número 2, la iglesia verdadera es donde hay testimonios de vidas transformadas. Y número 3, la iglesia verdadera es una iglesia donde hay poder en dos dimensiones: lo que se ve y lo que se oye. Y número 4, donde hay prodigios y milagros. Hermanos, esa es la iglesia verdadera de Jesucristo, y yo te animo a que seas parte de ella. Anímate, hermano, ponte a cuentas con el Señor, vuélvete al Señor, el Todopoderoso, regresa a tu casa, regresa a esa iglesia, a la iglesia verdadera, donde se predica la palabra de Dios, donde existe el pan y no cuento, donde tú ves en una iglesia que tu pastor, que en esa iglesia se está predicando el libro de un autor humano, sal corriendo y busca la iglesia verdadera, donde se predique la palabra de Dios, donde se hable lo que está en la Biblia, donde te instruyan, donde te enseñen correctamente el Evangelio de Jesucristo. Si tú estás en una iglesia
donde hay milagros, donde hay prodigios, pero se han olvidado del Evangelio, ponte a cuentas con el Señor. Esos milagros y prodigios no pueden pasar por alto la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo te animo a que seas parte de esa iglesia verdadera que el Señor Jesucristo le enseñó a Juan el Bautista y también nos enseña a nosotros. Dios te bendiga, amado hermano. Así que ponte a cuentas con el Señor. Y tú que no tienes iglesia, busca una congregación en tu comunidad más cercana, en tu barrio, en tu ciudad. Busca una iglesia verdadera. No te congregues a cualquier iglesia. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde sea la sana doctrina, donde el Evangelio no se venda, donde el Evangelio no se prostituya, donde el Evangelio pueda transformar tu vida, así como el Señor desea hacerlo con su poder infinito en cada uno de nosotros. Yo te animo, hermano, y si de pronto tú quieres hacer la oración de fe, si de pronto tú quieres buscar una congregación, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Haz esta oración, cierra tus ojos. Recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hermano, tú no tienes que pagar, eso es gratis. Simplemente tienes que creer, simplemente tienes que tener la convicción de decirle al Señor te amo y arrepentirte de todo corazón. Cierra tus ojos y ora conmigo. Repite estas palabras conmigo. Padre eterno, Padre celestial, hoy confieso que he pecado. Hoy confieso delante de ti, Señor, que he vivido y he hecho los placeres de este mundo y de mi carne, pero hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Perdóname, Señor, porque te he ofendido. Y hoy quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador, como dueño de mi vida. Hoy quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y cuando tú me llames a tu presencia, yo quiero estar ahí, Señor. Y condúceme a una iglesia donde se predique tu palabra, en una iglesia donde haya milagros, en una iglesia donde haya poder, en una iglesia, Señor, donde seas tú el que gobiernas, en una iglesia, Señor, donde seas tú, Padre Celestial, el que reinas por los siglos, hasta cuando tú vengas, papito amado, y nos lleves a casa. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, dueño, Rey y Salvador Jesús. Amén y amén. Hermanos, tú que hiciste esta oración, tú que aceptaste a Jesucristo, tú que has entendido esta prédica, tú que entendiste este mensaje a profundidad, yo te hago una pregunta. No andes buscando una iglesia perfecta. No andes buscando una iglesia donde todo el mundo quiera vivir en santidad. No seas la excepción. En una iglesia, la santidad es un proceso. Cuando tú llegas a una iglesia por primera vez, no pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en la congregación, no mires si la iglesia está llena, no mires si la iglesia está vacía. Busca la presencia de Dios, porque la presencia de Dios te llenará y la presencia de Dios te conllevará a estar en la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que proclama la palabra de Dios. Dios te bendiga, amado hermano, y espero que este mensaje sea de gran bendición. Compártelo a tus familiares para que ellos también se puedan alimentar y puedan tener el pan espiritual en su vida. Nos vemos, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga hasta la próxima, y no te olvides de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano.